Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast empresarial Think Tank, una iniciativa promovida desde el proyecto Creando Mi Futuro aquí, en asocio con Conversa Studio, para tratar de motivar a todas las personas que nos están escuchando, no solo en Honduras, sino en América Latina, a que puedan desarrollar mayores habilidades, que se sientan inspirados e inspiradas, y sobre todo eso, un tanque de pensamiento significa una oportunidad para que ustedes puedan crecer a través de la experiencia de otras grandes personalidades que son nuestros invitados en estos episodios. El día de hoy me siento muy afortunado porque tenemos a una mujer que es una gran profesional, a quien yo admiro muchísimo y quien ha desarrollado su carrera profesional en la banca hondureña. Me refiero a la licenciada Sandra Mata. Ella es la vicegerente de la zona norte del Banco La FICE. Y el día de hoy vamos a estar hablando con ella de su trayectoria profesional, de la importancia de la banca en el desarrollo económico de los países, pero también de los desafíos que una mujer ejecutiva como ella ha experimentado en su trayectoria profesional y que puede servir de experiencia para cualquier otra persona, no solo hombre o mujer que está lidiando con algunos desafíos también en su trabajo. Sandra, bienvenida. ¿Cómo se siente de estar el día de hoy en este podcast? Muy bien, David, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, muy contenta. Si yo le preguntara cómo quiere que la gente la defina como persona, como profesional, ¿qué nos podría contar acerca de Sandra Mata? Bueno, soy santabarbarense, nací en Colinas, soy de una familia numerosa, vengo de 5 hermanos varones y yo. ¿Qué podría decir de mí? Pues creo que he tenido muchas oportunidades, he sido bendecida y he tenido muchas oportunidades. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en la banca, que ha sido un gran reto para mí. Y es algo que me encanta, que lo he hecho siempre con mucha pasión, que lo he disfrutado. ¿Y de profesión qué es Sandra Mata? Soy perito mercantil de base, administradora de empresas. Saqué una maestría en administración de empresas. Y hace 3 años empecé a cumplir un sueño que tenía hace ya días. Y estoy estudiando actualmente Derecho. Así que ya llevo el 60% de mi carrera haciendo una bonita experiencia a volver a las aulas de clase y me ha encantado. O sea que la educación es una constante en toda la vida, Sandra. Sí, considero que como mujeres, como seres humanos debemos de prepararnos. Ahora con toda la evolución que ha tenido la tecnología, yo creo que el que no se prepara es porque realmente no quiere, porque las oportunidades son grandes. ¿Alguna vez usted pensó que ya tenía su grado académico universitario como administradora de empresa y ese era el tope o siempre hubo en usted la necesidad de seguirse profesionalizando? Siempre tuve la idea desde que salí de la universidad que quería estudiar Derecho. Y en mi carrera profesional he vivido entre contratos y cosas que siempre me han obligado prácticamente a aprender bastante del tema. Y hemos sido autodidactas con la experiencia que hemos tenido en la banca porque miramos de todo tipo de empresas, ¿verdad? Y todo tipo de situaciones. Entonces, por eso, hace 3 años ya empecé con la carrera y me encanta. Creo que para uno como mujer y como profesional nunca debe de parar de educarse realmente. Sandra, ¿y qué significó para usted crecer con 4 hermanos varones y ser la única mujer? ¿Fue así? Sí, claro, un gran reto. Creo que eso me hizo formar mucho mi carácter, porque como quien dice, con 5 varones era defiéndase quien pueda, pero tuve un padre que realmente hubo mucho respeto por la mujer y siempre él decía, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces creo que los valores y los principios que como familia él nos enseñó, eso hizo valorar mucho a las mujeres. Mis hermanos son de esa forma, pues, igual que mi papá. Qué buenísimo, y me encanta eso porque yo también vengo de una familia, tengo 3 hermanas y recuerdo la importancia de la crianza de los padres, de saber el respeto que uno tiene que tener por sus hermanas en todo ambiente, pero cómo eso lo forma también a uno en su vida profesional, porque uno crece valorando mucho más
lo que las mujeres hacen por la economía, por la familia, por las empresas, y eso no ocurre mucho en nuestra sociedad. Hay mucho desprestigio, hay mucha subestimación, decimos, no, pero si incluso ha pasado en negocios que he escuchado amigos que dicen, no, si quien está dirigiendo la empresa es una mujer, esa empresa fracasa. ¿Es cierto eso, Sandra? No, no es cierto. ¿Qué opina usted de las mujeres en puestos directivos? Creo que como mujeres tenemos un reto mayor, ¿verdad? Por muchos temas o patrones, ya sea culturales o sociales. Sin embargo, creo que a raíz de muchos temas ya de comportamiento en cuanto a organismos gubernamentales, las leyes que hemos estado poniendo, el tema de la participación más de las mujeres en las empresas, en los roles que hemos venido desempeñando, obviamente hay un tema también de una mayor educación, ¿verdad? A nivel de las mujeres. Aunque nosotros tenemos mayores retos, obviamente, porque tenemos que cubrir con una parte de familia, ¿verdad? Entonces, a veces la impresión es muchas veces que como tenemos que cumplir un rol más fuerte dentro de la familia, ¿verdad? Tenemos menos tiempo que dedicarle en la empresa, pero definitivamente no es así. Yo creo que como mujeres profesionales, nosotros mismos nos podemos poner los límites. Sin embargo, como mujer, madre soltera, que me ha tocado, que he tenido la bendición de hacer los dos roles, considero que sí se puede. Sí se puede en la medida nosotros no permitamos que nadie nos diga nuestras limitaciones. Nosotros no tenemos límites, podemos superarnos y llegar a alcanzar posiciones directivas importantes. Sandra, ¿cree usted que para una mujer profesional que está buscando crecer en su carrera profesional y aparte tener la responsabilidad familiar, ya sea como esposa, como madre, como hija, como hermana, es más cuesta arriba el crecimiento profesional de una mujer en comparación a un hombre? Sí cuesta más, pero también creo que depende, porque muchas veces hay hombres que sí son comprometidos, que se ayudan, y creo que el rol de familia es entre dos. Entre dos las cargas son menos pesadas. Entonces sí considero que también el rol del hombre dentro de la familia ayuda mucho para que también la mujer se desarrolle, porque puede ser al contrario, eso puede volverse una limitante, ¿verdad? Porque a veces hay hombres que son un poco más egoístas. Sí. Tuve la oportunidad de escuchar en una oportunidad a ejecutivos del Banco Lafice, de hecho a la familia propietaria, referirse a usted y decir que mucho de lo que el banco ha logrado en Honduras es por su tenacidad, por su capacidad, por su profesionalismo. ¿Qué le hace sentir a usted saber que un banco ha crecido tanto dentro de un país como parte de su gestión? Me siento enormemente bendecida, ¿verdad? Por la confianza, el cariño y el respeto que los señores Zamora han depositado en mí. Pero también considero que mucho de lo que hemos hecho es porque son una familia muy unida, con muchos valores y principios, y eso realmente hace el compromiso que uno como profesional tiene que desarrollar también. Y Sandra, ¿cómo se vincula usted con el Banco Lafice? ¿Cuál fue su primer puesto? ¿Qué le llamó la atención de la banca? ¿Por qué una administradora de empresa como usted prefirió optar más por la banca y no por otros sectores e industrias económicas en el país? Creo que ya Dios me tenía destinado el ser banquera. Cuando yo salí de mi carrera de plan básico, prácticamente cuando hice perito mercantil, hice una pasantía en un banco. Luego, cuando salí de la universidad, no trabajé. Mi papá me mantuvo en mi carrera. Y cuando empecé, una persona que yo creo que uno tiene ángeles en la vida. Y una persona a la que yo quise mucho, como un segundo padre, creo que uno tiene mentores. Él me dijo, hay una oportunidad en la banca, ¿te gustaría trabajar en banco? Yo le dije, sí, ¿verdad? Porque a mi papá le gustaba mucho el tema de la banca. Entonces, fue bastante bonito, bien interesante, y en un determinado momento me quise salir de la banca. De hecho, empecé a trabajar en una empresa privada diferente, que fue una muy buena experiencia también para mí. Fue ver que lo que yo
aprendí en la banca, en cualquier otro tipo de empresa, lo puedo implementar. Y luego salió la oportunidad en la FICE. Era algo diferente porque en ese momento la FICE era puesto de bolsa y casa de cambio en Honduras. Entonces se me dio la oportunidad por medio de un amigo también, pero yo entré en enero y en junio, prácticamente 6 meses después, estábamos comprando la operación del banco. Entonces, así como yo digo, de carambola volví a la banca. Así que ya dije, ya ni modo, soy banquera. Era su destino. ¿Verdad? Ya era mi destino ser banquera. Pero realmente me encanta. ¿Hay muchas mujeres hondureñas en la banca? Sí hay. ¿A nivel Sí, directivo mujeres. como usted? Sí. ¿Sí? Sí hay. ¿Y qué opinas sobre esa participación de la mujer en la banca? Podría ser mayor, ¿verdad? Pero sí, yo creo que, de hecho, en la FICE, don Roberto Zamora lo han tildado como feminista, porque prácticamente de nuestro comité ejecutivo en la FICE, a veces hasta un poco más del 50% somos mujeres, ¿verdad? Y a nivel del grupo, como grupo La FICE, también hay equidad de género, porque la mayor parte es más o menos un 50-55%, tantos varones y mujeres. Gracias, Sandra, por eso, porque realmente es un mensaje que la empresa, que la junta directiva, que los inversionistas están evidenciando a través de eso la confianza que tienen en ustedes como mujeres y también el crecimiento, porque usted nos acaba de mencionar cómo empezó la FICE en Honduras. ¿Nos podría contar un poquito de esa trayectoria hasta que Banco La FICE es lo que actualmente es en el país? Empezó, como usted nos mencionó, como algo mucho más pequeño y diferente a lo que ahora conocemos, pero ¿a qué cree usted que se le debe ese crecimiento de un grupo financiero como Banco La FICE en nuestro país? La FICE inició, como le mencioné, como puesto de bolsa, teníamos puestos de bolsa y casa de cambio. Don Roberto Zamora trabajó por muchos años en la banca y trabajó en puestos importantes de tesorería a nivel de varios países. Luego inició la operación como banco y ahora tenemos presencia en 11 países, ¿verdad? Donde somos banco en 5 países de la región. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana. De ahí, pues, su experiencia en el tema de cambio de moneda, compras de deuda, ¿verdad? A nivel de la región. Y el éxito para mí ha sido prácticamente el tema de la innovación, ¿verdad? Mucho sinergia a nivel del grupo, de la región, porque nos vemos prácticamente como un solo banco a nivel regional y tratamos de atender los clientes. El cliente que se atiende en Honduras se atiende igual en Nicaragua, en Dominicana o en Costa Rica. Sandra, para aquellas personas que no entienden todavía, por ejemplo, qué rol tiene la banca en el desarrollo de un país o en el crecimiento económico o en el flujo de inversiones en un país, ¿cómo una mujer banquera como usted podría resumir en palabras fáciles de entender para las personas el rol que la banca tiene dentro de la economía de los países? El rol de la banca es bastante trascendental porque prácticamente es el que une al ahorrante, al que tiene la disponibilidad de los fondos con las personas que realmente los necesitan. Entonces hace ese enlace, ¿verdad?, para poder cumplir esos sueños financieros o esas metas financieras o esos proyectos que cada uno de los inversionistas tiene. Entonces me parece trascendental, ¿verdad? Totalmente. Y por ejemplo, ahí es donde entra esa parte de que muchas personas dicen, yo me compré un carro porque accedí a un préstamo dentro de un banco. O yo estoy pagando una casa porque tengo acceso a un préstamo hipotecario en un banco. O yo conseguí la inversión del capital que necesitaba para montar mi empresa con un banco. Entonces, cada vez más escuchamos que el banco tiene un rol en hacer realidad los proyectos personales, familiares o empresariales de las personas. ¿Cómo se siente usted de ver eso de que mucha gente hace realidad sus proyectos y sus sueños gracias al servicio que la banca ofrece? Pues me considero sumamente beneficiada con eso porque creo que es una satisfacción personal
de ver muchas veces cómo un emprendedor inicia con un financiamiento, luego va creciendo y luego esa empresa ya tiene no 5 empleados, ya tiene 10, 15, 20 empleados. Entonces, el ver ese desarrollo de una empresa realmente nos llena de mucha satisfacción como banqueros, ¿verdad? De ver cumplir sus sueños. Es igual como cuando alguien llega de manera personal y quiere comprar su casa. Entonces es su patrimonio, entonces esa parte de ver cumplir ese sueño realmente es una gran satisfacción. Creo que es parte también de como una responsabilidad social también que también los bancos hacen, ¿verdad? Totalmente. Y hablemos un poquito del historial crediticio o el historial bancario, que la gente dice, yo tengo que generar historial porque necesito un buen crédito para que ese crédito me ayude. ¿Por qué es tan importante tener un buen historial crediticio como persona natural? Porque prácticamente es la carta de presentación que tenemos como personas naturales para poder ir a solicitar un financiamiento a un banco. Esto nos ayuda mucho con el tema de las condiciones, obtener mejor tasa, mejores plazos, ¿verdad?, para un financiamiento. Entonces es una carta de presentación. O sea que digamos que estamos hablando con una persona de entre 20 y 30 años que tiene su trabajo actualmente. ¿Qué recomendaciones con su experiencia en la banca le daría para que generen un buen historial crediticio? ¿Qué buenos hábitos financieros debe tener un hondureño o una hondureña para que su historial crediticio le permita acceder en un futuro a financiamiento para hacer realidad sus proyectos? Pues considero que debemos de empezar por manejar un presupuesto, ¿verdad? Aprender a manejar racionalmente las tarjetas de crédito, porque para mí las tarjetas de crédito son buen instrumento de financiamiento siempre y cuando las podamos utilizar. Porque si también pensamos que por medio de una tarjeta de crédito nos vamos a financiar, estamos complicados, ¿verdad? Porque obviamente las condiciones de tasa y eso son mucho más altas. Pero en la medida que nosotros podamos manejar un presupuesto, que dejemos una cuota de ahorro siempre por cualquier emergencia, eso nos va a ayudar muchísimo. De eso quería preguntarle. Yo creo que el hábito del ahorro, vemos otras culturas, otros países donde el niño desde temprana edad está guardando de lo poquito que hace. Tengo amigos en otros países que, de hecho, una amiga me decía, yo vendía brownies en la escuela, yo le decía, ¿no te da pena llevar brownies a la escuela? Y me decía, no, hombre, a mí me encantaba llevar brownies a la escuela y con eso me pagué la universidad, me dice. Y el hábito del ahorro es tan común en otras culturas, pero no tan arraigada en los hondureños. ¿Por qué el hábito del ahorro es tan difícil para nosotros? Creo que es una buena pregunta, ¿verdad? En mi caso, yo me recuerdo que mi mamá, cuando nosotros cumplíamos años, nos daba una alcancía y en esa alcancía decía que teníamos que depositar nuestros ahorros. Pero realmente muchas veces cuando nosotros trabajamos realmente recibimos ese salario, pero lo gastamos, buscamos en qué gastarlo. No tenemos, como quien dice, dentro de nuestro presupuesto, como me decía un buen amigo, el gasto. ¿Cuál es tu porcentaje de gasto de ahorro que tenés en tu presupuesto? Porque el ahorro no lo tenemos contemplado, ahorramos lo que nos sobra. No pensamos en función de qué es lo que tenemos que ahorrar, o decir, vamos a ahorrar un 20% de nuestro sueldo. Por lo general es lo que nos sobra y generalmente no sobra nada si no podemos planificarlo. Entonces tiene que estar dentro del presupuesto para mí el gasto del ahorro. Y eso me parece extraordinario porque si una persona incluye el ahorro dentro de todas sus cosas que tiene que pagar, entonces lo hace un hábito. Y al tener un hábito, esa es otra pregunta que le iba a hacer, tener ahorros sustanciales en un banco ayuda a una persona para que pueda acceder a más productos financieros. Claro que sí. Es parte de los elementos que se identifican, por ejemplo, esta persona ha sido constante, lleva tantos años de tener su cuenta bancaria con nosotros, ahorra tanto porcentaje de manera anual. Entonces, se analizan esos indicadores y me imagino que cuando la persona ha sido constantemente ahorrativa, demuestra un patrón de conducta financiera que le va a permitir de alguna manera
poder acceder a productos financieros. Sí, es correcto. Obviamente, por lo general, nosotros siempre pedimos, como quien dice, los saldos de banco que tiene, ¿verdad? Y vemos su balance, porque siempre se pide como un balance personal para poder analizar un crédito. Y ahí dentro de eso está incluido si maneja cuentas, ya sea en el banco nuestro o en otros bancos, ¿verdad? Pero sí, por lo general, es lo que usted dice, no hay una costumbre del ahorro en nuestra cultura, ¿verdad? Y yo he visto unos anuncios, Sandra, que saca Banco Lafice invitando a las personas a que traigan sus ahorros y los ponga en el banco. ¿Qué cree o qué mensaje le diría usted a la gente que todavía sigue pensando que es mejor guardar el dinero abajo del colchón y tenerlo ahí seguro a la mano, a acceder a, por ejemplo, los servicios que ofrece un banco para cuidar el dinero, pero también para multiplicar ese dinero dependiendo de los plazos en el que lo está depositando? Entonces, si una persona piensa que mejor tener el dinero guardado, ¿por qué debería usted convencerle de que la mejor idea es que lo traiga a un banco? Uno, por tema de rendimientos, ¿verdad? Puede obtener mejor rendimiento dentro de la banca. Igual puede optar a productos financieros que le van a ayudar ya sea en su vida personal o también al momento de emprender. Eso se le facilita más para poder accesar a un crédito. O sea, que una persona que ha hecho todas sus transacciones en efectivo, que nunca ha ahorrado, que no tiene historial crediticio, difícilmente va a acceder a productos financieros porque no tiene un historial bancario, ¿eh? Sí, se dificulta poder medir la capacidad de pago o el comportamiento de crédito si alguien no tiene. De hecho, la primera vez que una persona tiene crédito, ahí sí es cuando a veces hay instituciones que como política dicen no porque no tiene historial de crédito, ¿verdad? Entonces sí creo que sí es bien importante el tener un historial crediticio dentro de la banca. O sea que ya vemos que generar ese historial crediticio es importante y entre más temprano empecemos mejor. Hay personas en Estados Unidos y en otros países que, por ejemplo, cuidan tanto su crédito. Yo tengo amigos en Estados Unidos que me dicen, para mí el crédito es todo, me dice, porque dependiendo del crédito es lo que yo accedo para poder hacerme de activos y de bienes. Y yo creo que en nuestro país, lamentablemente, no hay una clase de educación financiera en las escuelas donde nos enseñan el valor que tiene de sacar algo al crédito y pagarlo en tiempo y pagarlo en forma, porque eso genera un historial crediticio, o comenzar a ahorrar porque ese ahorro va a generar ese acceso a financiamiento que de otra manera no podríamos comprarnos o hacer realidad los proyectos que queremos. ¿Cree usted que la educación tiene mucho que ver en desarrollar estos hábitos y estas buenas prácticas financieras que permitirían que más hondureños y hondureñas tuvieran unas finanzas saludables? Sí, definitivamente. Creo que gran parte del problema es precisamente no tener una educación financiera, ¿verdad? Al momento de poder venir y evaluar el tener ese ahorro en la banca o tener ese compromiso o ese gasto del ahorro ya dentro de su presupuesto, porque eso, como lo mencionamos, le abre muchas puertas al momento de obtener otros productos financieros dentro de la banca. Y eso le da oportunidades para todos los emprendimientos que cada uno haga, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto personal como a nivel comercial. Entonces, poniéndolo en palabras sencillas para las personas, digamos, yo genero un historial crediticio con un préstamo pequeño que saqué en un banco, digamos que un préstamo personal. Hablemos antes de entrar a esta parte de los productos financieros. Cuando hablamos de productos financieros, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los productos que un banco ofrece? Bueno, las cuentas en primer lugar, financiamientos, tarjetas de crédito. También hay oportunidad para cuando hacemos comercio exterior, ¿verdad? Las cartas de crédito, que eso ayuda mucho a los importadores para poder asegurar que su mercadería venga conforme a lo que están solicitando, a la negociación que ellos han hecho. Eso les ayuda mucho, obviamente. También, digamos, dentro del grupo nosotros tenemos fondos de inversión de capital de riesgo, que también son productos financieros que son de mucha ayuda para poder desarrollar empresas con mucho potencial de crecimiento, ¿verdad? Que tal vez ya no tienen las garantías para poder ofrecerle a la banca, ¿verdad? Entonces,
con esto ellos pueden optar a financiamientos con un mayor, con otro tipo de riesgo, obviamente, que no lo da la banca como tal, pero sí ayuda mucho para poder desarrollarse dentro de las empresas. Eso me interesa mucho, Sandra, porque entonces Banco Lafice tiene entonces acceso a este producto financiero que es acceso a financiamiento para empresas que en otros bancos tal vez no tendrían acceso a financiamiento por su nivel de riesgo alto. Entonces hay mucho más flexibilidad, según entiendo, de que puedan acceder a este financiamiento, ya que ustedes tienen un fondo exclusivamente para este tipo de inversiones. Sí, es correcto. Sí. Dentro del grupo manejamos una empresa, ¿verdad?, que se llama CACEIF. Esta es una empresa que es un fondo de inversión de capital de riesgo y invierte en empresas con potencial de crecimiento, ¿verdad? Y es una figura bastante interesante, ¿verdad?, Entonces, para poder desarrollarse. ¿qué requisitos, por ejemplo, si una persona cree que su empresa entra dentro de esta categoría de potencial de crecimiento, tienen una idea novedosa, un servicio que puede escalar y generar ingresos, ¿qué requisitos ven ustedes en esa empresa para que pueda acceder a este fondo de inversiones? Bueno, con todos los requisitos prácticamente estamos partiendo de la información financiera de la empresa, ¿verdad? Obviamente hay todo un análisis que se hace de la empresa para poder invertir en ella, ¿verdad? Y prácticamente la operación tiene que ser una operación que tenga potencial de crecimiento, que hay empresas que tal vez exportan y que ya no pueden en este momento tal vez seguir creciendo porque su nivel de endeudamiento ya no se lo permite. Entonces ya no tienen las garantías reales para poder presentar ante la banca. Entonces aquí ellos ya sí tienen un apetito mayor de riesgo y pueden hacerlo. Excelente. En Honduras hemos ya desarrollado varias empresas, hemos invertido en tecnología, en materiales desechables de empaque, ¿verdad? Empresas que exportan a la región, que exportan a Estados Unidos. Invertimos también en una empresa de alimentos que exportaba a Estados Unidos y esta empresa triplicó y cuatriplicó sus ventas ya por medio de el Fondo de Inversión de Capital de Riesgo. Obviamente es un periodo de 5 a 7 años que el fondo está y luego ya el fondo sale y la empresa puede volver y puede hacer una recompra ya sea de sus acciones, ¿verdad?, o buscar algún otro socio interesante, porque ya ha habido inversionistas que dicen, no, prefiero vender la empresa y voy a seguir y hago algo adicional. Claro. Entonces es una figura bastante interesante. Súper interesante. Le iba a decir, entonces ustedes han notado cómo la inversión que hace el banco en estas empresas es como el acelerador que hace que las empresas crezcan. Claro. Porque las empresas llegan a un tope de financiamiento donde dicen, tengo un buen producto, pero para poder escalarlo, para poder aumentar mi producción, necesito más financiamiento. Y es ahí donde entra la banca, porque la banca le da esa inyección de capital para que la empresa pueda crecer. Sí. Y, Sandra, ¿existe algún producto financiero para mujeres que estén buscando emprender en Banco Lafice? ¿Alguna mujer que diga, yo tengo una idea de negocio, yo quiero emprender? O digamos, no solo mujer, digamos de cualquier persona que quiera emprender, pero sé que hay mucho banco que está sacando ahorita producto financiero enfocado en la mujer, porque está demostrado que una mujer que emprende se compromete mucho más con su emprendimiento, contribuye con la economía de su hogar, mejora la calidad de vida de sus hijos, mejora la educación, pero también hay un estudio que recientemente leí que dice que tiene más compromiso con el pago, con ponerse al día con sus pagos. Entonces, ¿tienen algún producto financiero ustedes como banco para promover el emprendimiento de las mujeres? Sí, de hecho nosotros hicimos un estudio y en efecto es lo que usted menciona, que las mujeres tenemos un mejor récord de crédito, tenemos una mayor capacidad de ahorro, tenemos una mayor, ahorramos más, ¿verdad? En el análisis o en el estudio que se hizo, eso fue lo que se determinó. Entonces sí tenemos productos, de hecho hicimos este programa en conjunto con la Fundación Zamora Terán, que es la fundación que maneja el grupo, y desarrollamos una oferta tanto financiera, ¿verdad?, donde prácticamente es identificar
y desarrollar las condiciones de acuerdo al requerimiento de cada uno de los rubros que el emprendedor está, y adicional también una oferta no financiera, que esa oferta no financiera incluía ya darles una inducción, apoyarlas en su formación, a formalizarse y a darles una asesoría, un acompañamiento para formalizar incluso a la empresa, ¿verdad? Porque muchas de ellas no están formalizadas y eso también afecta en determinado momento, ¿verdad? Al no tener la formalización de su empresa. Entonces, en esta oferta financiera eso va también incluido. Excelente. Ahorita que acaba de tocar el trabajo que hace el Banco Lafice a través de su fundación Zamora Terán, hay un programa súper novedoso que ustedes implementan en la región y es el de acceso a tecnología para niños a través del programa Una Computadora por Niño. ¿Quiere contarnos un poquito en qué consiste este brazo social? Porque la gente a veces ve a los bancos y dice, ay, el banco solo me está cobrando intereses, o ya está el banco ahí llamándome y molestándome para pedirme esto. Entonces, ven ese lado, no ven el lado de que gracias al banco tuvieron acceso a comprarse un carro, gracias al banco tuvieron financiamiento para comprar una casa. Entonces, hay un brazo social también que Banco Lafice tiene y es la Fundación Zamora Terán, la cual está invirtiendo en educación. ¿Quisiera contarnos un poquito en qué consiste este brazo social del banco? Sí. La Fundación Zamora Terán está liderada por doña María Josefina de Terán, de Zamora. Y ella hace varios años iniciaron la operación de la fundación en Nicaragua y también acá en Honduras. Este año uno de los proyectos íconos prácticamente de fundación fue que digitalizamos la isla de Roatán. En Roatán, en conjunto con la Municipalidad de Roatán, se entregaron 5.500 computadoras, ¿verdad? Y se beneficiaron, fueron 19 escuelas, todas las escuelas de Roatán prácticamente, y ya el programa ya lleva más de un año, ¿verdad?, en función. También este año en Santa Bárbara beneficiamos 2 escuelas en conjunto con el Club Rotario de San Pedro Sula, al cual pertenezco también, y en conjunto con Fundación Zamora Terán se beneficiaron 220 niños. Son 2 escuelas en Colina, Santa Bárbara. Y el programa prácticamente incluye buscar donantes para que podamos apoyar un programa educativo donde se le entrega una computadora a cada niño y es todo un acompañamiento que la Fundación Zamora Terán da, ¿verdad? Donde los programas están validados por el Ministerio de Educación y es un acompañamiento tanto de formar al docente como la formación prácticamente de los niños. Se está llevando siempre se está llevando la inducción tanto de los maestros como a la vez la supervisión de que los programas se estén implementando conforme. Entonces sí ha sido un programa bien interesante. Considero que es algo que Honduras necesita mucho, esforzarse en el tema de la educación, y el cambio que el programa hace es impresionante. La emoción que realmente se siente de ver un niño cuando recibe esa computadora, porque tal vez nuestros hijos están acostumbrados a los medios digitales, ¿verdad?, a diario. Sin embargo, cuando un niño recibe esa computadora y verle esos ojitos abiertos, ¿verdad?, se les abre el mundo realmente. Sí, y el cambio en la educación es impresionante. Soy testigo de eso. Tuve la oportunidad de estar en la entrega masiva que hizo de computadoras la Fundación Zamora Terán de Banco Lafice junto con la Municipalidad de Roatán y otros actores del sector privado. Y no se imaginan ver a esos 5,000 niños con su computadora arriba. Imagínense, toda la isla de Roatán está digitalizada, cada niño tiene su computadora y no es que la computadora esté en la escuela. El niño lleva la computadora a su casa, hace tareas en su casa, los docentes les piden que las traigan a las escuelas, están desarrollando plataformas de matemáticas, de español, de inglés. Entonces es increíble lo que la tecnología hace y bueno, la gente ni siquiera sabe que detrás de este programa de digitalización de la isla de Roatán está el Banco Lafice a través de la Fundación Zamora Terán y inversión local también a través de la municipalidad y el sector privado. Gracias por mencionar eso, Sandra. Yo tengo un par de preguntas para terminar. La primera es, cada empresario que hemos entrevistado en este podcast nos dice que
para hacer crecer sus empresas accedieron a financiamiento de la banca. Y cualquier persona pensaría, pero si los empresarios ya tienen dinero, ¿por qué no usan su dinero para invertir en más empresas? ¿Y por qué tienen que acceder a la banca para tener financiamiento para montar una nueva empresa? ¿Por qué es que es inteligente hacer uso del financiamiento de la banca para montar una empresa? Creo que si los empresarios no tuvieran la oportunidad o ese plazo financiero, también hay oportunidades que no podrían optar o se limitan a no seguir creciendo. A través del financiamiento pueden explorar otras oportunidades de crecer y expandir más su empresa y hacerla más eficiente. Eso es otra cosa que le iba a preguntar. Entonces, si yo soy una persona natural, David Medina, no tengo una empresa, pero tengo ambiciones de crear una empresa en el futuro, mi primer paso debería ser tener una cuenta bancaria, tener una tarjeta de crédito, acceder a un préstamo personal y estar al día. ¿Cree que eso me ayudaría a ir en los pasos correctos para luego acceder a un préstamo para montar una empresa? Claro que sí. Sí. Y entonces, digamos, fíjense qué interesante esto, porque cualquiera de ustedes está diciendo, yo quiero montar una empresa, pero no me van a prestar $100,000, no me van a prestar 2 millones de lempiras, pero tal vez es que ni siquiera nunca han tenido una cuenta bancaria, no están bancarizados, no han pedido una tarjeta de crédito, no han pedido un préstamo personal. Entonces, si yo comienzo con un producto financiero de este tipo, o pido un préstamo para un carro y lo pago en tiempo, el banco me tiene un buen récord para que yo pueda optar a un préstamo mayor. Es correcto. Y a eso se refiere cuando dice que los empresarios muchas veces optan a financiamiento porque eso aumenta su capacidad de pago y entonces pueden optar a préstamos mucho más grandes. Correcto. Y es como hacen que sus empresas crezcan mucho más. Correcto. Imagínense, muchas veces nosotros tenemos temor a endeudarnos. Esa era otra pregunta que le iba a hacer. La gente dice, no, yo tengo miedo a las deudas porque no quiero que me estén llamando para cobrarme. Pero vemos que la gente que tiene capital y que tiene empresas tuvieron que endeudarse para hacerlo. ¿Debemos de tenerle temor al endeudamiento? Siempre y cuando sea un endeudamiento controlado y razonable, no. Y para los fines correctos. Y para los fines correctos. Totalmente. Correcto. Sandra, yo creo que ha sido un tema interesante. Podríamos hablar muchísimo más de la banca si pudiéramos entrar mucho más, pero lo que hemos querido es darles una prueba de la importancia que tiene el rol de la banca en el desarrollo económico de un país, pero también en el individuo. Yo creo que somos muchos los que tenemos un carro porque optamos a un préstamo. Somos muchos los que atendimos una situación familiar porque optamos a un préstamo personal. Hay muchas personas que tienen su casa actualmente porque optaron a un préstamo hipotecario. Entonces la banca, como decía Sandra, es esa puerta que nos permite hacer realidad nuestros proyectos. Entonces cualquier persona que nos está escuchando o viendo sepa que generar un buen historial crediticio con la banca puede ser determinante para que ustedes puedan hacer realidad sus proyectos, no solo personales, sino también empresariales. Yo quería terminar, Sandra, con 2 preguntas. No hemos hablado de su familia, pero ¿qué representa la familia como motor de vida profesional para usted? Porque sabemos que Sandra Matt es una banquera exitosa en Honduras, pero detrás hay una familia. ¿Qué representa su familia? Mi familia es mi apoyo, ¿verdad? Considero que es como el eslabón perfecto para poder desarrollarse, ¿verdad? Tengo un hijo de 16 años. Creo que al tener un hijo uno viene y siempre quiere sacar la mejor versión de uno, ¿verdad? Porque ese es como el ejemplo más cercano que tiene para poder alcanzar sus sueños en la vida, ¿verdad? Y tengo que esforzarme para darle el mejor ejemplo, ¿verdad? Como hermanos, pues tengo mis 5 hermanos, somos unidos, ¿verdad? Y en cualquier oportunidad o cualquier riesgo que tengamos, siempre estamos ahí y considero que eso, la familia es la base fundamental, ¿verdad? Para seguir complementándonos con ese trabajo, porque al igual que trabajo, al momento de que necesito algo, sé que los tengo ahí y que puedo contar con ellos. Así que eso es importante. ¿Y cuál es el legado que Sandra Mata quiere dejar en Honduras? Wow, creo que parte de lo que hemos aprendido de los señores Zamora, ¿verdad? En la banca ahorita con este proyecto de fundación, he tenido experiencias
muy bonitas realmente. Este año ha sido bastante retador. Este proyecto que hicimos en Colina, Santa Bárbara, que es mi pueblo donde yo nací, ¿verdad? Lo hicimos en conjunto, como le mencioné, con la Fundación Zamora Terán y el Club Rotario. Y creo que una forma de retribuirle al pueblo y ver a aquellos niños muy felices con el tema de sus computadoras y mejorar su educación, eso fue algo que me llenó de muchísima satisfacción, ¿verdad? Entonces, creo que como mujer, como profesional, todos los hondureños deberíamos de hacer algo por nuestro país. Y creo que hay mucho que hacer en tema de educación principalmente, porque si cambiamos la educación y le damos una mejor educación a nuestros compatriotas, nos va a ir mucho mejor. Creo que la educación es la base de todo. Gracias, Sandra, le agradezco por sus palabras y en resumen, yo quiero recordarles algunas cosas importantes que Sandra acaba de compartir con nosotros. Primero, generemos la cultura del ahorro, no dejemos el ahorro como último reglón de nuestro presupuesto mensual, sino que se vuelva el primero y que veamos cómo lo demás responde dentro de los ingresos. Segundo, la importancia de generar un historial crediticio. Créanme que se los digo con toda propiedad y nos lo acaba de decir una banquera, tener un historial crediticio puede ser determinante para que tengamos acceso a financiamiento para hacer realidad nuestros proyectos. Tercero, la importancia de poder acceder a estos productos financieros para poder escalar en nuestro desarrollo. Ya nos comentó el producto financiero que tienen para las mujeres que quieren emprender con asistencia técnica, el producto financiero para las empresas que tienen potencial de crecimiento. Entonces, veamos a la banca como un socio, como un aliado de nosotros en nuestros planes personales o en nuestros planos empresariales, porque eso es realmente el propósito de que existan y no tanto como muchas personas lo ven, que creen que la banca está ahí solamente para hacer un dolor de cabeza o un obstáculo para hacer muchísimas cosas, cuando en realidad es el aliado ideal para poder cumplir nuestros proyectos. Y por último, gracias, Sandra, por mostrarnos que una mujer de Colina, Santa Bárbara, madre soltera, puede tener éxito como mujer, como madre, como profesional, y su ejemplo de vida y su ejemplo de trabajo que inspira a muchísimas mujeres que pueden darse cuenta de que pueden llegar a ser las gerentes de un banco, que pueden llegar a ser ejecutivas de cualquier empresa que lo deseen hacer, y que ser madres y que ser mujeres no debería obstaculizarles a cumplir sus sueños. ¿Algunas palabras para finalizar? No, muchas gracias, David. Y reiterarle a toda mujer, yo creo que no podemos permitir que nadie corte nuestros sueños. Somos capaces de lograr todo lo que querramos en la vida con dedicación, esfuerzo y empeño y educación. Creo que tenemos que seguirnos formando, y ahora tanto para las mujeres como para los jóvenes, creo que la educación está, la andamos en la mano todos los días, y así que tenemos que sacarle mucho provecho, porque hay un sinnúmero ahora de cómo formarse, cómo seguirse preparando, que tenemos que aprovecharlo. Innumerables formas realmente de poder salir adelante. Así que no permitamos que nadie nos quite nuestros sueños. Somos capaces de lograr todo lo que queramos en la vida con mucha constancia y dedicación. Con ese mensaje nos quedamos hasta el próximo episodio de Think Tank. Muchísimas gracias por su compañía.